latinoamericana, esto es de la OPS, o sea, de la Organización Panamericana de Salud. Es una guía para implementar el código de ética en los laboratorios de salud. Entonces, ¿qué se les ocurre como parte de la ética de un laboratorio? ¿Qué debería existir, por ejemplo? ¿Qué debe existir para que tengamos ética en un laboratorio? Pensamiento crítico. Ya, pero ¿para qué nos va a ayudar el pensamiento crítico? Buen Ser moral, por ejemplo. O sea, tener una buena ya, moralidad. ya. ¿Y cómo somos buenos moralmente? Eso sería la ética. ¿Cómo somos buenos moralmente en un laboratorio? Yanis dice un buen desempeño grupal. Teniendo una buena higiene. ¿Teniendo O qué? sea, como una buena higiene entre el laboratorio, me refiero a... Sí, una buena higiene. Ya, limpieza en el laboratorio. Eso mismo. Ya. ¿Por qué? Porque así no contaminamos las muestras, por ejemplo. ¿Qué más tenemos que tendríamos que tener? ¿Qué se les ocurre? Eso sirve igual para establecer condiciones del laboratorio, por ejemplo, lo que decía el manual de, por ejemplo, la dignidad del paciente. Perfecto, la dignidad del paciente. Ya. Si somos éticos. Por ejemplo, la calidad afectaría la ética, la calidad de los resultados y el control de calidad. ¿Ustedes creen que sí o que no? Sí. Sí, ¿Y por qué será? porque obviamente uno cuando trabaja en un laboratorio, si uno ve que una muestra no está bien realizada o está con datos, como nos nombró en algún momento, que nos vienen, no sé, datos muy alterados, obviamente uno tiene que venir y decir, oye, esto no está bien hecho o no puede dar esto claramente y al fin y al cabo esta muestra está errónea. Y entregarla así, como dijo la Cata, igual va a ser para el paciente que necesita esa muestra, pérdida de tiempo, dinero, tal vez incluso, y para él también se va a pasar a llevar más que nada sus derechos, yo creo también. Perfecto. Sí, va a ser poco ético entregar Claro un que, resultado no fiable. Catalina, ¿ahí iba a agregar algo más? o sea, claro que eso puede producir un daño para la salud para el paciente si es que no se percatan de que están mal. Claro, perfecto. Entonces, toda la parte de calidad va a estar dentro de esta guía de implementación del código ético. Ustedes también dijeron dignidad del paciente. Y aquí yo fui tomando, son varios puntos que son importantes para el código ética. No les voy a mostrar la parte de calidad porque eso ya lo vimos, y por lo que veo está súper claro de que si no tenemos un resultado fiable es algo poco ético. ¿Por qué? Porque va a influir en el paciente, lo podemos tratar de otra forma. ¿Ya? Entonces, vamos a tener varias categorías. Una es los principios éticos esenciales del laboratorio y la idoneidad. Esto va a ser importante de que los laboratorios no pueden hacer prácticas reñidas con la ley, o sea, siempre tienen que estar bajo un marco legal, ¿ya? Y además mantener la reputación de la profesión, ¿cierto? No hacer cosas poco éticas para la profesión, ¿ya? No vamos a alterar, por ejemplo, un resultado, porque eso estaríamos yendo en contra de nuestra profesión. Ya, también lo mencionábamos en la clase pasada, el laboratorio tiene que ser administrado bajo un profesional autorizado, ¿ya? Y debidamente calificado. ¿Leyeron la norma chilena o no? ¿La pudieron revisar, chicos? La norma chilena que les subí al aula virtual. ¿O no pudieron? Chicos, ¿sí o no? Parece Por lo que no la menos yo pudieron. no. Ya, parece que no la pudieron revisar, pero ahí dice, tiene que ser un profesional que esté autorizado.
Entonces yo les mencionaba en la clase pasada que en Chile teníamos al médico, al tecnólogo, al químico farmacéutico y al bioquímico. Esas son personas que están autorizadas para administrar un laboratorio clínico. ¿Ya? Y acá es importante que pongan a disposición del laboratorio de forma eficiente y capaz conocimientos científicos, por eso son esas carreras. Además también tienen que estar, el laboratorio se tiene que estar actualizando, ya no nos vamos a quedar, si ahora aparece una técnica súper buena para detectar una patología, vamos a utilizar eso en el laboratorio mientras podamos. Entonces también el profesional tiene que buscar estas mejoras, ¿ya? Y los principios éticos y respeto a los derechos humanos. Tienen que ser personas íntegras, ya, lo mismo, no vamos a alterar resultados del control de calidad para no tener que repetir, para no tener que calibrar el equipo, por ejemplo, ¿no? Tenemos que ser íntegros, ya. No se van a realizar acuerdos financieros, esto es súper importante porque muchas veces uno podría pasar a llevar al paciente y porque hay un acuerdo entre un médico y el laboratorio y dice, yo voy a mandar a hacer exámenes a todos mis pacientes, y les voy a mandar a hacer este examen que es súper caro, y así ustedes ganan. Eso no corresponde, ¿cierto? Va a corresponder el examen cuando realmente deba ser solicitado. ¿Ya? Y esto es lo mismo de realizar prácticas de dicotomías, eso, de que uno puede generar, más allá del trabajo en sí, uno puede generar ganancias por algo que no corresponda. ¿Ya? No debe haber conflicto de intereses, por ejemplo, anunciar los análisis mediante letreros, prensa, radio y televisión, y decimos, ya, tenemos este análisis súper bueno, pero el laboratorio no lo puede realizar. Eso es un conflicto de interés y va en contra de la ética en el laboratorio. ¿Ya? Y además acá prácticas ilegales, por ejemplo, procurarse pacientes por medios incompatibles con la dignidad profesional. O sea, yo voy y digo, ya, vengan todos a hacerse el examen, pero ¿por qué? Porque quiero generar más plata. Pues. Eso no corresponde, ¿ya? Y gestionar directamente. El paciente que llegó a tomarse el examen es porque necesita ese examen para un tratamiento médico, para ver si tiene una patología, ¿ya? No es porque queremos lucrar con el laboratorio. ¿Ya? Eso, los principios básicos de la colaboración. Esto, ¿cómo hemos visto colaboración entre laboratorios? Ahora, y les puse un coronavirus. ¿Qué ha ocurrido con el coronavirus, chicos? ¿Qué ha ocurrido con respecto a los laboratorios clínicos? Ha aumentado igual el trabajo dentro de ellos, pues de hecho se han abierto laboratorios solamente para estos estudios, si no me equivoco. Bueno, hace poco salió que detuvieron a algunos químicos porque estuvieron celebrando dentro de un laboratorio, que fue el que se abrió hace un año, pero o sea, bueno, he visto aumento de esto porque claramente esta práctica se hace dentro de estos mismos y claramente por la situación nacional. Se ha debido igual colaborar entre estos para dar, perdóname, perdón. Eso en realidad, perdón. Muy bien, Cristian. Eso, han colaborado los laboratorios. Hay laboratorios de investigación en universidades que se han convertido en laboratorios clínicos. ¿Y cómo se convierten en laboratorios clínicos? Porque tiene que haber también una colaboración entre los que ya estaban instalados. Entonces es importante que todo laboratorio debe atender al llamado de las autoridades respectivas de las instituciones. Acá les dijeron ya, tenemos que ponernos a hacer COVID. Entonces tuvieron muchos que reconvertirse un poco a ya, tenemos que tener un área de COVID, ¿ya? ¿Por qué? Porque era una emergencia y una pandemia, ¿ya? Y si hubiera el caso de alguna urgencia nacional, que no sea, por ejemplo, el COVID, sí tenemos, el laboratorio debe colaborar y no, es poco ético decir, no, ¿sabe qué? Yo no quiero hacer COVID, siendo que pueden tener los equipos, pueden tener los reactivos, pueden tener todo, no, yo no quiero hacerlo, eso es poco ético. Acá también lo que mencionaban de los derechos de los pacientes, hay que garantizar la seguridad y bienestar del paciente. No vamos a discriminar, el laboratorio no puede discriminar por cómo es el paciente, ¿ya?
siempre el respeto a los derechos humanos, y acá es súper importante, como en el laboratorio también va a estar la parte del muestreo y de la toma de muestra, es importante que la toma de muestra debe ser privada y con respeto, ¿ya? Y además, por ejemplo, si yo tengo que tomar a alguien que, por ejemplo, una mujer musulmana que está toda tapada, a esa persona le tengo que dar mayor privacidad. ¿Por qué? Porque esa persona no está acostumbrada, y por temas culturales no se va a mostrar. Entonces hay que aumentar, por ejemplo, la privacidad, ¿ya? Y también la información que le vamos a dar a los pacientes debe tratarse con la suficiente confidencialidad, ¿ya? La persona, hay datos, por ejemplo, que no pueden salir del laboratorio. ¿Por qué? Porque pueden ser mal usados, ¿ya? Por ejemplo, condición médica del paciente. Cuando uno pide un examen, puede pedirse, es que pienso que tiene este diagnóstico, es por este diagnóstico que quiero el examen. Nadie más que el laboratorio. Y el médico solicitante puede saber el tema del diagnóstico si es que el paciente no lo quiere divulgar, ¿ya? Entonces esa información tiene que tratarse con confidencialidad. Lo mismo con respecto a las tomas de muestra. La venopunción, si es más invasivo que eso, debe haber un consentimiento escrito previo, ¿ya? Hay que informar a la persona, puede generar alguna complicación. Por ejemplo, tomas de muestras para ver cuando las mujeres están por dar a luz, se ve si hay una bacteria a nivel vaginal, porque esa bacteria podría pasar al niño que nace. Y ahí se hace un examen en lugar de toma de muestra y se manda al laboratorio. Eso es un examen que es invasivo y requiere privacidad y requiere que se informe a la paciente si hay algún riesgo, alguna complicación, ¿ya? Es importante que hay información que uno debe entregar para identificarse, pero hay información personal innecesaria. Por ejemplo, el estado civil de una persona. Si la persona está casada, está soltera, está divorciada, ¿afectará en el resultado de un examen de laboratorio? No, No, ¿cierto? Entonces, ¿será necesario pedirlo? ¿Será no. necesario? No, entonces es una información personal innecesaria. Entonces, si uno lo pide, podría ser una falta a la ética. Ya lo que les mencionaba, los datos son confidenciales y siempre hay que respetar la identidad del paciente. Hay, por ejemplo, también exámenes, no sé si conocen alguno de ustedes, que hayan exámenes que uno no pueda obtener, por ejemplo, por internet, y que sea necesario el carnet de la persona, más allá del papelito que uno le pasa. Datos que son muy, muy sensibles. Como profe no entendí. Disculpe, ¿Algún ¿puede examen que repetir? ustedes conozcan que solo se pueda lo puede retirar el paciente con su carnet de identidad? El de El del VIH. VIH. El del VIH es un examen sensible, ya. ¿Qué otro examen conocen? Bueno, todo lo referente a la ETS, pues la enfermedad de transmisión sexual, todos Ya, son perfecto. personales ¿Biopsias, también. ustedes creen que las puede retirar cualquier persona? No, solo familiares, pues, ¿no? Creo Ahí que tiene que haber casi que carné, y hay que dar habría que dar como un permiso para poder retirar. Pero normalmente es solo la persona y tiene que firmar en un cuaderno que retiró el examen, ¿ya? Mientras más sensible el examen, o sea, un hemograma, muchas veces uno le puede dar el número a cualquier persona y se mete a internet y está. Pero hay exámenes que por internet no las podemos obtener porque son muy sensibles, ¿ya? ¿Ustedes conocen lo que es el consentimiento informado, chicos? Sí, profe, es cuando hay algún procedimiento que involucra cosas más delicadas, entonces el personal le informa a uno qué cosas pueden pasar. Por ejemplo, a mí me pasó me hice el año pasado un escáner con contraste
y tenía que tomar premedicación ahí, corticoides y antihistamínicos, y claro, me decían que podía pasar algunas cosas, que podía tener alguna reacción alérgica, entonces yo tuve que firmar diciendo sí, ya entiendo que es riesgoso esto y lo tengo que hacer igual, pero uno firma. Perfecto. Perfecto, sí, el consentimiento informado es que el personal de salud tiene que informar a la persona, bajo, por ejemplo, los exámenes, si hay riesgo, qué se va a hacer, por ejemplo, en el caso si nos vamos a investigación, en investigación muchas veces es solo una venopunción, pero hay que informar al paciente que se puede hinchar el sitio de donde vamos a sacar la sangre, y hay que informar muy bien, hay que preguntar al paciente si le quedó todo claro, porque muchas veces dicen, firmo porque me tengo que hacer el examen, pero esa persona no es consciente del riesgo, ¿ya? Y si una persona no se quiere hacer un examen, uno le tiene que informar los pros y los contras, y esa persona tiene que decidir de manera informada, entonces tiene que quedar súper claro. ¿Y cómo lo hacemos para confirmar que la persona le quedó claro? Se firma un documento. ¿Y se acuerdan que yo les dije que, por ejemplo, en la parte de calidad teníamos que tener toda la documentación? Bueno, los consentimientos informados se guardan en carpetas especiales, firmadas por los pacientes de que ellos aprobaron y tomaron la decisión de hacerse el examen, ¿ya? Pese a los pros, a los contras que hay, ¿ya? Y es importante que es todo confidencial, se respeta la identidad del paciente, entonces estos consentimientos igual tienen que estar en unas carpetas guardadas, resguardadas de cualquier persona que las pueda acceder. ¿Ya? Entonces acá tenemos consentimiento informado, y muchas veces igual, por ejemplo, si yo me voy a hacer un hemograma, un perfil lipídico, un test de glucosa, se asume, como son poco invasivos, se asume que el médico que mandó a hacer este examen le explicó al paciente que tenía que se iba a hacer este examen. Entonces, en esos casos, se considera que la persona, por eso cuando uno va al laboratorio así de los exámenes de rutina, no andan pidiendo que uno firme, sino que es porque asumen que el médico explicó bien y esa persona va informada a hacerse el examen. ¿Ya? Pero cuando, por ejemplo, son genéticos, serológicos, ahí ya nos metemos en un tema más sensible, y aunque el médico haya informado, se recomienda que se asesore igual en el laboratorio. Ya sabe que este ensayo genético puede tener riesgos, y además si llegara a salir este resultado, entonces ahí también es importante reforzar el asesoramiento al paciente. ¿Por qué? Porque el paciente normalmente no es personal de salud, entonces no tiene por qué saber esas cosas. Es rol de uno, parte del laboratorio, poder explicarlo. Y es importante que si los resultados tienen implicaciones serias, hay que asesorar al paciente y hay que comunicárselo al personal que corresponda. Por eso, acuérdense que era súper importante en la parte del muestreo que estuviera marcado quién solicitaba el examen. ¿Por qué? Porque uno le puede decir al médico, si uno no logra contactar, por ejemplo, al paciente, uno le dice al médico, ¿sabes qué? Tiene una condición seria, hay que contactarlo porque hay que tratarlo. Ya, confidencialidad. Los resultados son del paciente. Siempre son del paciente. Ya, se notifican al profesional solicitante, ¿por qué? Porque él es el que está haciendo la pregunta, pero es del paciente el resultado, ¿ya? Solo se pueden informar a otras partes que no sean el médico y el paciente si es que el paciente dice, yo quiero que den mi resultado, ¿ya? Si queremos hacer estudios epidemiológicos, que busquemos, por ejemplo, cuando salió el resultado de la vacuna, de que las vacunas contra el coronavirus eran efectivas, por ejemplo, en un 85% para prevenir hospitalización, a esas personas que participaron en el estudio, ustedes vieron los resultados, chicos, ¿cierto? No se los mostré yo, no. ¿Vieron los resultados de la efectividad de la vacuna? Sí, profe. Yo al menos sí. Eso eran 10 millones de personas. A esas personas no se les pidió un consentimiento informado. ¿Pero qué se hizo? Se hizo análisis sin tener identificación del paciente. Eran ciudadanos de Chile que habían sido vacunados. Y en esos ciudadanos, el 15% que tenían las 2 dosis de Coronavac, solo el 15% requirió una hospitalización.
pero ahí excluimos la identificación del paciente, ¿ya? Y geográfico, estadístico, entonces se pueden hacer, pero no tenemos que saber quién es, quién, por ejemplo, tenía alterado o quién entró a la hospitalización, ¿ya? No podemos saber porque eso es del paciente y del médico tratante. Secreto profesional y acá hay procedimientos escritos para el manejo de información de resultados. Entonces, si usted va a un laboratorio clínico que hace muestras de VIH, van a tener en una carpeta un documento que va a decir, este examen solo se entrega a la persona con su carnet de identidad. Y es requerido que firme un librito, por ejemplo. Eso va a estar informado, ¿ya? Porque imagínense, llega alguien nuevo al laboratorio y no sabe esta información, va a entregar el resultado a cualquier persona, por ejemplo, con el puro root. Listo, no es que tengo el root de mi amigo, deme el resultado. No lo podemos dar, ¿ya? Y eso va a estar, tiene que estar escrito, ¿ya? Eso, chicos, acá nos saltamos del 3 al 5 porque la parte 4 era todo lo de control de calidad. Y ahí yo vi que ya estábamos súper claros que si no entregamos un resultado fiable, no es ético, y ya vimos cómo lograr un resultado fiable, control de calidad interno, control de calidad externo, y viendo que una técnica también sea precisa y sea exacta. Eso, chicos, con lo que faltaba de materia. Ahora vamos a revisar el paper. Dudas, consultas, en general, que hayan tenido. ¿Quién se pudo leer el paper? Levanten la mano en el chat. O acá por el Zoom. ¿Quiénes pudieron leer el paper? ¿Nadie, chicos? ¿Nadie se lo leyó? O sea, yo estuve ojeándolo, profe, pero es que hemos tenido muchas cosas con otros ramos, entonces me falta leerlo más detenidamente. Ya. Joshua se lo leyó. A ver si le puede contar un poco a los compañeros de qué se trataba el paper. ¿Le puede contar a sus compañeros? Ya. ¿Qué evaluaba el paper? ¿Qué querían evaluar los autores? Era la detección de una bacteria por, o sea, como por hisopados rectales, eso. O sea, al menos con el título Perfecto, y con el objetivo que se dice. perfecto, ya. Eran hisopados rectales, ya. ¿Y qué íbamos a evaluar? Ya, evaluamos las bacterias en hisopados rectales, ¿ya? Entonces la muestra es un hisopado rectal. ¿Por qué? Porque íbamos a ver la microbiota, ¿ya? Entonces vemos las bacterias. ¿Eran bacterias resistentes o sensibles a antibióticos? ¿Habrían sido resistentes o sensibles? Si la están analizando, deben ser resistentes, pues claramente, ¿no? Deben ser resistentes porque yo estoy buscando un método para detectarlas, ¿cierto? Ujú. ¿Ya? ¿Y por qué buscarán un método para detectarla? El método es las infecciones con estas bacterias, ¿será un problema de salud pública o le da a uno en 20 millones de personas? ¿Será un problema de salud pública? Me imagino que debe ser un problema de salud pública, más que nada por esta barrera, perdón, el sujeto que debió haberse hecho estos tratamientos debe haber tenido como una respuesta ante los antibióticos como muy baja, tal vez. Ya, si es un tema de salud pública, entonces estaban buscando el mejor método de detección,
y había métodos más largos y más cortos, ¿ya? El primero especialmente decía que se demoraba 36 horas, creo, y los otros se demoraban 6, otro 24, parece, algo así. Muy Es bien, que George. la diferencia entre los tres que uno, el primero es a través de agar, pues en una cápsula de Petri, y los dos utilizan maquinaria los otros dos. Por Ya, eso igual va a entonces, ser más efectivo, el pues, más rápido. primero es un agar en una placa de Petri. Entonces, ¿qué necesitaré yo para eso? A ver, vamos a dibujar. Entonces vamos a tener una placa de Petri con agar, ¿cierto? ¿Saben lo que es agar, chicos? ¿Saben lo que es el agar? Sí, si no me equivoco, bueno, tengo algo en mente, pero sí. Sí, he visto. Cuénteme. Cuéntale a los Eh, compañeros. es como, no es un líquido, pero es algo donde se mantiene la bacteria viva. Por lo que yo recuerdo, es donde nosotros lo hacemos de cierta manera de que el cultivo de bacterias dentro de la cápsula de Petri se va a mantener. Es como poder decirle donde se va a alimentar, porque de donde la bacteria como que se reproduce y como que se produce dentro de pues. Si no estoy en lo... Perfecto. El agar es un medio de cultivo, ¿ya? Y como también dice Nicolás, medio cultivo, entonces, y no es líquido, porque nosotros la célula de mamífero, uno las cultiva en una placa de Petri, pero en un medio líquido, ¿ya? Esto en las bacterias nosotros vamos a tener estos agar que son como una gelatina, y esa gelatina va a tener los nutrientes para que puedan crecer mis bacterias. Entonces en el primero es una placa de Petri con agar. ¿Y por qué se demorará tanto? Si yo pongo mi muestra en este agar, ¿por qué se demorará tanto esta muestra, este método? ¿Por qué Porque creen que tiene que sí? esperar a que las bacterias crezcan, pues. Prácticamente igual Muy se bien, deja dentro Cristian. de un... ¿Y será barato o caro? ¿Era barato o caro? Es el método más barato, si no me equivoco. El método más barato, ya. Ese sería el primer método, porque compararon 3 métodos, chicos. Este es el primero. El segundo, ¿qué comparaban? ¿Cuál es el segundo método? El segundo, ¿se acuerdan? ¿Cuál era el segundo método? Cristian y Joshua, que se leyeron el paper, al parecer. Es a El través de agar. un kit, Ya, ¿no? sí, Parece que es el tercero. Este cuenta con el reactivo, ya, un con kit, un pero reactivo. ¿dónde lo hago? Ah, se hace en la máquina. La máquina, déjeme que... Ya, No me Nicolás sé el dice, se nombre. usó un caldo. Se usó un caldo. ¿Y si es un caldo? ¿Será líquido? ¿Será qué es? ¿Es líquido? ¿Es como el agar? ¿Es como el agar o es un medio líquido? Si es un caldo. Es medio líquido, porque el Medio reactivo es líquido. líquido también. Y se medía por un medio líquido nutritivo. Muy bien. Y acá lo que hacían era la nefelometría. Ya, en un tubito. ¿Ya? ¿Cómo medimos? ¿Qué era la nefelometría? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan, chicos, lo que era la nefelometría? Cuando hay refracción, como en la muestra, ¿o no? Muy bien, Nicolás, cuando hay refracción de la muestra. Entonces venía acá, vamos a poner el haz de luz y esto se va a devolver. Entonces, esto también nos va a permitir ver
Y aparte los medios, como son bacterias resistentes, nosotros en el agar vamos a tener antibióticos que van a matar todo el resto de las bacterias que yo no estoy estudiando. Aquí vamos a tener que también en el medio nutritivo vamos a poner el antibiótico y solo las resistentes van a generar este cambio en la absorbancia. ¿Esto es más rápido o más lento que el agar? Más rápido. Es mucho más rápido. Mucho más rápido. ¿Por qué? Porque yo solamente si tengo la presencia en la muestra, no voy a necesitar que crezcan, sino que... ¿Y esto cuánto se demoraba más o menos, chicos? ¿Se acuerdan? 6 horas. 6 horas, súper bien. Entonces, si yo tengo este que eran 36 horas, tengo este que son 6 horas, ¿cuál me convendrá? El de 6. Sí. El de 6, pero el de 6 es más barato, es más caro. Más caro, Más claramente. caro, ¿cierto? ¿Ya? Y el último método, ¿cuál era? Utilizaba el PCR en tiempo real, ese fue el tercer método. Muy bien, PCR en tiempo real. Real time PCR. ¿Ya? Y entonces, el real time PCR, ¿cuánto se demoraba? 1 hora. 1 hora. ¿Ya? Pero ¿qué necesito yo para poder detectar las bacterias en este PCR? ¿Qué necesito, chicos? ¿Partidores? No. Partidores, muy bien. ¿Ya? Nosotros para hacer PCR necesitamos partidores específicos de los genes que vamos a analizar. Entonces acá nosotros tenemos que saber la información de las bacterias. ¿Sí o no? Sí, la información Sí, genética porque se utiliza sí. el ADN o la reina, no me acuerdo. Súper bien, se usa el ADN, ¿ya? Por ejemplo, el virus, si es de RN, usamos RN y tenemos que hacer la transcripción reversa. Pero aquí podríamos usar el ADN de la bacteria y directamente lo podemos analizar. Se demora 1 hora. El tema es que tenemos que saber el ADN de la bacteria. ¿Y será más caro o más barato? Más caro, me imagino igual. Más caro, ¿cierto? Entonces acá se analizan estos 3 métodos para compararlos. Unos son más baratos, pero se demoran más tiempo. El otro es más caro, se demora menos tiempo y es súper específico porque yo voy a detectar una bacteria que yo conozco conozco su ADN. ¿Ya? Y lo otro, ¿cómo sabemos si estaban o no estaban las bacterias en mi muestra con estos 3 métodos? ¿Puedo confiar en los métodos, chicos? Porque acá estamos comparando métodos. El agar es el que se usaba siempre. Por ejemplo, y ahora es nuevo el real time, o se usaba el real time y es nuevo el agar. ¿Con qué tenemos que comparar? ¿Cómo nosotros sabíamos en el Como profe, paper? disculpe. ¿Cómo sabíamos nosotros en el paper que los resultados de estos eran fiables, de estos métodos? Por la cantidad de falsos negativos, podríamos decir también, pues. ¿Y cómo Porque, sabíamos por que ejemplo, el habían último falsos método, que es el negativos? más Los valores caro, de referencia o no. Sí. o los resultados, más que nada. Teníamos un método de referencia en el paper. Entonces la misma muestra pasaba por estos 3 métodos y además los veíamos por un método de referencia. Y ese método es el que nos permitía decir estos realmente son positivos, estos son negativos. Y por eso podíamos para cada técnica ver si habían falsos positivos o falsos negativos. ¿Ya? Y había uno que era el mejor de todos. Había una de las técnicas que era la mejor de todas en cuanto a resultados. ¿Cuál era, chicos? La última.
el PCR. El PCR era el mejor de todos, con una especificidad súper buena y una sensibilidad un pelín más baja del 100, pero era porque había una muestra que solo se lograba detectar con el agar, ¿ya? Porque había muy poquita bacteria, entonces teníamos que permitir que esto creciera en estas 36 horas, ¿ya? Entonces, esto es un ejemplo de cómo algunos autores, por ejemplo, en un laboratorio, uno puede ir comparando distintos métodos. ¿Qué es lo que concluían los autores con respecto a estos tres métodos? ¿Se iban a quedar con uno? ¿Se quedaban con otro? ¿Qué decían ellos? ¿Se acuerdan? Chicos, ¿se acuerdan de la conclusión del trabajo? ¿Qué método? Porque ellos dicen, ellos comparan métodos, entonces normalmente la conclusión uno debería decir, yo recomiendo que se utilice este método. ¿Ellos llegan a esa conclusión? ¿Se acuerdan o no? Nicolás, Cristiano, Joshua. Es que al final, o sea, la idea era ver cómo, no sé, al final cada método sirve para cada, no sé, cada bacteria, entonces como que no había como un método el mejor, era como todo dependía de la bacteria a analizar, digamos, el analito. Si, si recuerdo bien, decían que necesitaban un método rápido, porque igual si es una bacteria, esta se va a ir propagando. Ya. Bueno, Parece que igual ninguno era completo. entre los tres se comparan, de hecho. Se comparan diciendo de que, por ejemplo, cada uno tenía como cosas mejores. De hecho, dice que el agar es el que tiene mejor propagación de la bacteria, que pueden tener más muestras que los anteriores, pues. Siendo de que el último método, el del PCR, era como que el más costoso, el más rápido, pero el tema de la obtención de muestra era como muy, muy poco. Por ende, igual concluyen de que el método mejor era el segundo, porque el segundo tenía una cantidad de muestras considerable, como un tiempo también más aceptable que el de 48 horas, y en comparación al último, que era el de 1 hora, pero tenían menos, como que, menos muestra, podría decir. Eso es lo como que más o menos, pero lo comparan, pero como dicen mis compañeros, dicen que cada uno tiene como su ventaja y desventaja, pues, los comparan entre ellos. Perfecto. Si yo tengo un laboratorio que me sobra la plata, puedo tener los tres. Y decían, podemos combinar métodos. Por ejemplo, si pudiéramos obtener muestras y poder hacer un PCR para una bacteria que conocemos, que tenemos el ADN, podemos correr el real-time PCR. Pero, claro, podríamos tener ese falso negativo, ¿ya? Porque lo perdíamos porque había muy poquita muestra, que en el agar sí se podía ver. Entonces, ahí ellos muestran de que muchas veces no es fácil decir, no, ya, hay que usar este método y no el otro, ¿ya? Porque todos pueden entregar información importante y, por ejemplo, el agar lo podríamos tener en cualquier laboratorio de microbiología, porque es mucho más barato, ¿ya? Entonces, finalmente en eso concluyen, de que cada uno tiene sus partes buenas. Igual el de la nefelometría, 6 horas, igual podría ser suficiente para tratar rápidamente a un paciente, pero que todos tenían sus pros y contras. Entonces a eso iba un poco el tema de que se leyeran este artículo, de que no es, por ejemplo, yo les comparaba un PCR en convencional contra un real-time. El real-time es mucho más caro, entonces, pero el convencional voy a perder información. Entonces, por eso es súper importante como tener todas las variables y ver que de repente uno podría combinar un método con otro y para lograr la información que uno quiera. ¿Ya? A los chicos que leyeron el paper, ¿quedó alguna otra duda? Diría que no, creo que no. ¿No? Ya, chicos, esto es material de la solemne. Va sí o sí una pregunta de esto, ¿ya? Así que los que no lo han leído, vayan a leerlo. Ya.
Ahora, no sé si han estudiado algo. Tenemos media horita para resolución de dudas. Yo al menos no tengo, o sea, hasta el momento no tengo dudas, profe. Ya. Lo vamos a revisar de cualquier clase para atrás. Y con respecto a los controles, vamos a tener al fin del semestre un control recuperativo, ¿ya? Por si después quieren subir Profesora, alguno de las notas. disculpe. ¿Sí? Cuénteme. Consulta, no sé si sería mucha molestia pedirle de que si nos podría no revisar, sino que hacer como una retroalimentación del control número 2 para ver Ya, en es que qué nos todavía no lo equivocamos. corrijo, chicos. ¿Todavía no? Todavía no lo corrijo, no. Ya. Pero podríamos revisar, hacer como un ejemplo, ¿les parece si vemos el tema de valores predictivos, falsos positivos, sensibilidad? Sí, Ya, sí, pues, sería genial. perdona. Perfecto. Eso. Acá está la clase. Ya, aquí estamos. Pónganme ustedes un ejemplo de alguna enfermedad y algo que quieran estudiar. O inventa una enfermedad, chicos. EPOC. Ya. ¿Y qué me diría para estudiar EPOC? Acá vamos a ver una técnica que nos va a permitir discriminar y estudiar ver si nos sirve de diagnóstico para una enfermedad, por ejemplo. Entonces, vamos a buscar un analito para una cierta enfermedad. Profe, consulta, ¿no está grabando? No. Listo, ahí estoy grabando. Gracias. Chicos. Piensa una enfermedad y un analito. A ustedes se les ocurrió un nuevo test para estudiar algo. ¿No se les ocurre nada? Compañeros, se les ocurrió EPOC, que es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Pero, ¿cómo mediría esa enfermedad? La prueba del espirómetro. Ya, ¿Puede servir? ya hay que vamos a pasar cierto valor, ¿cierto? Geometría, por ejemplo. ¿Ya? Y vamos a estudiar acá EPOC. ¿Ya? Entonces vamos a partir con la muestra, la prueba. Entonces vamos a tener un valor de corte que vamos a decir esta prueba es negativa o esta prueba es positiva. ¿Ya? Usted hace la prueba sin saber qué personas están enfermas. Entonces vamos a tener, ¿qué nos va a dar? Vamos a tener 100 personas
con la enfermedad, con la prueba positiva, ¿ya? Sin saber si están enfermos o no. Y después vamos a tener cuántos serán negativos para esta prueba. Digamos un número. Chicos, un número. ¿Cuántos darán negativos para la prueba que quiera hacer el compañero para detectar EPOC? Póngale 50. 50. Ya. Entonces ahí vamos a tener una prueba positiva y una prueba negativa. ¿Sabemos en ese minuto cuántas personas están enfermas? ¿Sabemos o no sabemos? No sabemos todavía, ¿ya? Porque acá estamos probando una técnica. Queremos ver si no funciona o no funciona para el diagnóstico. Acuérdense que después, si veíamos sensibilidad y especificidad, y esta curva, que eran las RO, que estaba así, era lo mismo que tirar una moneda al aire. Y si tenemos una prueba que era así, no nos sirve, ¿ya? Entonces esto es para probar si una técnica me va a servir o no me va a servir para un diagnóstico, ¿ya? Que era la pregunta del control, ¿ya? Después, por otro método, súper estándar, ya archicomprobado, descubrimos que habían enfermos y habían personas que no estaban enfermas. Nuestra población eran 150, ¿cierto? Porque teníamos 100 positivos y 50 negativos. De estos 150 personas, Yotfa, que se le ocurrió el ensayo, ¿cuántos habrán estado enfermos? ¿Cuántos cree que podrían estar enfermos? 25. 25. Fue mala su prueba. 25. Entonces, ¿cuántos no estaban enfermos? ¿Ah? Terrible, terrible. ¿Y cuántos entonces no estaban enfermos? 125. Entonces, ¿cuántos fueron mis falsos positivos? No estaban enfermos, pero me dieron positivo. 75. A ver. No estaban enfermos y me dieron positivos. Son 75. 75. ¿Ya? Y mis verdaderos positivos serían los 25 restantes, ¿cierto? ¿Van con el hilo, chicos, o alguno va perdido? En esta prueba, Es que hasta el momento estamos sacando los datos, pues, simplemente. Todavía no. claro, pero esto es lo que les pedí en el control. Falso positivo, verdadero positivo. Ya, ya. ¿Ya? Falso negativo. Esto me Claro, vamos a y con esto vamos a poder sacar la sensibilidad, la especificidad y el valor predictivo. Con todos estos datos. ¿Ya? Porque yo, de los 100 y 50 y 25 y 125, yo se los di. ¿Ya? Eran otros valores. Pero yo les di esto. Y ahora estamos sacando qué obtenemos de los valores. Entonces, si 100 personas dieron positivas, pero de esas 100 solo 25 estaban enfermas, ¿ya? Vamos a tener que estaban enfermas y les dio, no, acá vamos a tener 25 enfermos, ¿ya? Y si esos 25 estaban dentro de estos 100, si fueron los mismos, ojo, ¿ya? Y nosotros hubiéramos tenido que los 25, porque nosotros sabemos quiénes son, vamos a tener acá. Entonces, falsos positivos podríamos tener 100. 125. Ay, hay que pegar con esto. Ya. Nosotros entonces podríamos tener 25 enfermos y 125 no enfermos. De los 25 podríamos decir que
de estos 25 enfermos, vamos a devolvernos. Ay, no puedo modificar esto, chicos, espera. Ya, ahí. Ya. 25 enfermos y 125 no. De estos 25 enfermos, eran los mismos, de estos 100 que me habían dado positivos, vamos a tener 15 que realmente estaban enfermos. Entonces, los verdaderos positivos van a ser 15. ¿Ya? Y acá vamos a tener los otros 10, que no los detectó la prueba, pero sí estaban enfermos. Entonces vamos a tener 25 enfermos, porque después lo logré detectar, ¿ya? Pero estos 25, 15 me habían dado para la prueba positiva, y 10 me habían dado negativos. Entonces, ¿cuál sería mi verdadero negativo? ¿Cuántos realmente eran negativos? 40, ¿no? 40. ¿Ya? ¿Por qué? Porque negativos eran 50. Y de esos 50, 40 realmente estaban enfermos. Pero si eran 125 enfermos de mi población, ¿cuántos me dieron negativos y no estaban enfermos? Como Me dieron no son positivos y no positivos. realmente... Ah, Me dieron positivo y no estaban enfermos. 85. 85. ¿Ya? Entonces ahí vamos a tener verdaderos positivos, falsos positivos, falsos negativos y verdaderos negativos. ¿Ya? Ahí vamos a tener verdaderos y falsos positivos. Todavía no vamos a saber si la prueba era sensible o no. ¿Ustedes creen que era sensible? no, ¿Pudo haber detectado a todos los enfermos? No, No a ¿cierto? todos, no. Pero si detectó 100 positivos, esto lo más probable es que una buena técnica súper sensible hubiera detectado todo positivo, aunque hubiera tenido muchos falsos positivos. Entonces, acá vamos a ver si logramos pasar a la próxima diapositiva. Ya, vamos a anotarlo acá en el chat. Teníamos verdaderos positivos, son 15. Falsos positivos son 85. Verdaderos falsos negativos eran 10. Verdaderos negativos son 40. Enfermos son 25. Sanos 125. Y vamos a tener prueba positiva 100 y prueba negativa 50. Vamos a tener los valores. Entonces, para calcular la sensibilidad, vamos a tener los verdaderos positivos divididos los verdaderos positivos y los falsos negativos. ¿Ya? Entonces, falsos negativos, verdaderos positivos y falsos negativos. ¿Ya? Con los valores que tienen ahí, ¿me pueden calcular la sensibilidad? Sí. Ah, era para que le hiciéramos. Sí. Tócate. si no me equivoco, da 1.1. ¿Dará 1.1? A ver.
¿Por 100 lo calculó? ¿Tan mala? Sí, o sea, da 1.100, pero Sí. Me da 60. Verdadero positivo. Dividido en más 10. Acá verdadero negativo. 60. Era 15 dividido en 15 sí, está más ahí. 10. 60, exacto. 60%. ¿Eso era una buena o una mala sensibilidad? ¿Será buena o mala, chicos? Horrible. Mala, ¿ya? ¿Y la especificidad? ¿Cuánto es la especificidad? 32, creo. Perfecto, 32%. ¿Cómo fue su técnica? Mala, 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 mala. Mala. Entonces podemos ver acá también la eficiencia. ¿Ya? Vamos a tener verdadero negativo, eran 40 más verdadero positivo 15. ¿Sí? Más 40 dividido en los 150, que eran todos mis pacientes. Lo de abajo el total, ¿cierto? Sí, la eficiencia es que yo logré pescar a todos los que eran todo lo verdadero. O sea, yo en mi prueba dije que salió negativa y la persona estaba sana. Mi prueba dio positiva y yo tomé a la persona que estaba enferma. Entonces, mientras más alto sea eso, significa que mi técnica es mejor, porque logro tomar a los dos grupos que me interesan. No tengo falsos negativos ni falsos positivos que van a entrar en el grupo que no les corresponde. Miren, 36.7%. Con esos valores la prueba es muy mala. ¿Ya? Y podemos ver el valor predictivo, positivo y negativo. Acá. Calculemos esto, chicos. ¿Cuál será el valor predictivo positivo? O sea, si yo me da positiva la prueba, ¿estaré enfermo o no estaré enfermo? ¿Cuánto será el valor predictivo positivo? ¿15? ¿15%? Sí, 15. O sea, si usted tiene la prueba, le dio positiva, hay un 15% de que realmente está enfermo. ¿Eso es bueno o malo? Malo. Es malo. Pero acuérdense, si era muy difícil encontrar a alguien enfermo, el valor predictivo igual disminuye. Dependía de la prevalencia. El valor predictivo es mayor cuando tengo una mayor prevalencia. ¿Ya? Eso estaba también en el control. ¿Y el valor predictivo negativo? 80%, profe. 80. Entonces este igual sería ideal más alto, pero igual 80%. O sea, si la prueba sale negativa, tiene un 80% de probabilidad que está sana. ¿Ya? Pero lo ideal es tomar a los positivos. Y ya vimos que la eficiencia de la prueba, con los valores que teníamos inventados, era muy mala. ¿Ya? ¿Ahí quedó más claro, chicos? Sí, profe. Súper. ¿Queda alguna duda de eso? ¿O tienen alguna otra duda?
No, profe. ¿Ya? Ok. Todo ok. ¿Van a sacar puro 7? No. Ojalá. Eso. Si Que estudian Dios no la les tiene escuche. por qué ir mal, chicos. Yo hago preguntas de lo que hemos pasado en clase y cosas que pueden inferir con lo que hemos pasado en clase. Nada de otro modo. Va a Ya, ser de chicos. desarrollo, profe. Puede que tenga un par de preguntas, por ejemplo, como esta, que pueden hacer cálculos y cosas así, pero la mayoría van a ser de alternativas. ¿Ya? Ya, No es una prueba de desarrollo, pero puede tener preguntas cortas. Eso es. Ya. Vamos a pasar la lista.